Bienvenidos, amados de Dios, Dios les bendiga. Continuaremos con el estudio El ser fiel a Dios solo para valientes. Esta es la parte 6. Veíamos con anterioridad como David, un hombre que había sido investido por mandato de Dios, que había luchado contra un gigante defendiendo a Dios y el honor de su pueblo, por un deseo desenfrenado por una mujer, llegó a propiciar la muerte de Urías, el esposo de esa mujer. Este David es el mismo que en su juventud luchó contra Goliat creyéndole a Dios y matándole contra todo pronóstico. Es por tanto que este tipo de acciones nos lleva a una sola conclusión: que habiendo renacido hoy día, que haya sido bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, que esté caminando hoy dentro de los linderos establecidos por Dios en su palabra, que esté haciendo su voluntad manteniéndome el amparo de Dios, no asegura que mañana mi andar sea en comunión. Se debe recordar que cada día trae su propio afán. Más aún cuando se es líder, ya que el adversario se encargará de echar el lazo buscando una debilidad. Satanás incentiva el apoyarse en la propia prudencia, engaña con falsa fortaleza. Este ataque puede llegar por diferentes frentes, por mí mismo o por gente que lo rodea. 1 Samuel 1:12. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a 1 Samuel 1:12. Amado de Dios, como siempre les recuerdo, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera en 1960. 1 Samuel 1:12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. 1 Samuel 1:13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Para llegar a ejercer como sacerdote, debía de tener alguna cualidad, no tan solo pertenecer al pueblo levita destinado a esta labor. En este relato se puede ver lo lejos de la revelación de Dios en que se encontraba Elí, ya que se guiaba solo por los sentidos, lo que veían sus ojos. 1 Samuel 1:14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Realmente Elí estaba lejos de la revelación de Dios. Pues bien, cuando el líder está lejos de la revelación de Dios, a este líder que Dios dio la responsabilidad de guiar a su pueblo, es cuando se está ciego espiritualmente, lo que trae consecuencias. Vayamos a Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora veremos cómo un líder cayó en el lazo del adversario por sus hijos. Como veíamos anteriormente, Elí era un hombre de Dios, era un profeta que había sido investido por Dios, que había sido respaldado por Dios. Pero llegó un momento en que perdió esa conexión y que se empezó a guiar por los sentidos. Por ese motivo le hizo esta pregunta a esa mujer: ¿hasta cuándo estarás ebria? Por eso, como le decía en un principio, cada día trae su propio afán. Nosotros debemos de cuidarnos día a día de andar dentro de los linderos de la palabra de Dios, para que no lleguemos a vivir Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora veremos cómo un líder cayó en el lazo del adversario por sus hijos. ¿Se acuerdan que también en un estudio anterior vimos que el mayor ataque del adversario lo recibimos por las emociones? Si nosotros no aprendemos a dominar nuestras emociones, vamos a enceguecernos para no ver lo que está enfrente de nuestro. Vayamos entonces a 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Se acuerdan que Elí también era un profeta? Y sus hijos llegaron a ser hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 1 Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel.
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aunque Elí reconvino a sus hijos por su mal proceder, no tomó las acciones que debía, y Dios lo confrontó. 1 Samuel 2:12. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Dios siempre se procura de un siervo para que ejerza el ministerio de profeta, para que confronte y corrija al líder que ha errado en su andar. 1 Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Este sacerdote levita tenía el poder y la autoridad suficiente como para mandar la salida de sus hijos del templo y expulsarlos del pueblo. Y el pueblo lo acataría y obedecería, pero no lo hizo. ¿Cuál fue la consecuencia para él? 1 Samuel 2:34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Cabe una pregunta: ¿cuántos líderes hoy encubren los pecados de los hijos? ¿Cuántos callan y aceptan las perversiones de estos? ¿No lo ven o no quieren verlo? Y para aminorar su pecado, enseñan, por ejemplo, que Dios ama a todos, que las separaciones de matrimonio no son condenadas por Dios, olvidando que Dios dejó establecido en su palabra revelada solo una causa para la separación, y esta es por fornicación. Y aún estos líderes corruptos de entendimiento, ciegos espirituales, permiten a sodomitas y lesbianas en sus congregaciones, aceptando que continúen con sus depravaciones, dejando de lado la palabra de Dios expresada en Romanos. Vayamos entonces a Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como aclaración, amén significa así sea. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuáles serán y son las consecuencias de su proceder pervertido? Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Romanos 1:31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No voy a ahondar más en esto, pero en estudios anteriores hemos visto que en el tiempo que estaba vigente la ley, sodomitas y los que efectuaban este tipo de perversión debían ser muertos.
Hoy día estamos en la administración de justicia y aún así Dios dice que son dignos de muerte no solo los que lo practican, sino también los que se complacen, es decir, todos aquellos que aceptan esa perversión. Se entiende que no solo reciben la condenación de Dios los que practican esta depravación, sino que igualmente son condenados los que los aceptan. También Dios condena a los líderes que han tomado la piedad como fuente de ganancia, no importándoles entregar la palabra de Dios que enseña, consuele o exhorte a los oyentes, sino que su interés principal es solo de tener la mayor cantidad de seguidores, para así obtener mayores ingresos de los que vivir. No se debe olvidar lo que dice nuestro Padre: por sus frutos los conoceréis. Estos mal llamados líderes se convirtieron en lobos rapaces, obreros fraudulentos que se visten como ángeles de luz, que se sientan en los lugares altos, ocupando el lugar de preeminencia que Dios y su palabra debería ocupar, llevando con este proceder a sus seguidores y a sí mismo al despeñadero. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 1 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se debe solo mirar a todas las congregaciones para ver cómo el adversario las ha pervertido. Pero esto no es todo culpa del líder. También son responsables de esta debacle los que asisten y participan de estas religiones. Son como ovejas que van al matadero, siguiendo las corrientes de este mundo y siguiendo a hombres antes que al Creador, buscando a Dios solo para tener respuesta que los saque de sus problemas inmediatos. ¿Cuántos de estos seguidores de religiones hacen lo que Dios les dio como ejemplo, responsabilidad y obligación? Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo escudriñarán las Escrituras para ver si estas cosas son así, si ni siquiera abren sus Biblias y no toman apuntes de lo que reciben para luego hacer repasos o confrontar si es real, si es correcto, si es veraz? Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No crean los seguidores de estas religiones que están libres de pecado, porque Dios les dio a cada uno en particular la responsabilidad de vestirse con toda la armadura. Efesios 6:12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Efesios 6:12. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben lo que es yelmo? Es la pieza de la armadura que sirve para cubrir y resguardar la cabeza. ¿Dónde radica mi corazón? En mi mente, ese corazón espiritual. En mi mente, en el centro de creencia de mi voluntad. ¿Qué es el yelmo entonces y cuál es su función? Es un símil de un casco, lo que muestra que debo mantener en mi mente la claridad de la salvación recibida de parte de Dios por medio de Jesucristo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo entonces algunos se congregan sin su espada? ¿Cómo Dios les abrirá los ojos del entendimiento si ni siquiera buscan en su Biblia los versículos mencionados, si es que mencionan alguno? Pues bien, no solo hay malos líderes, también hay los que fueron buenos líderes inspirados por Dios, que fueron portavoces de Dios, que anduvieron con todo el poder del Espíritu Santo en manifestación, pero que se extraviaron en su andar. Un ejemplo de esto lo veremos con Pedro, al que Jesús, el Hijo de Dios, llamó a ser su seguidor. Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuando esto aconteció de acuerdo con el relato precedente, se comprobará que Simón ya había visto a Jesucristo efectuar diversos milagros. Lo vio echar fuera demonios. Marcos 3:11.
Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Le habían visto sanando enfermos. Marcos 2:10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Marcos 2:11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:12. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. Si ustedes leen todo este capítulo, se van a dar cuenta que a este hombre paralítico lo habían bajado desde el techo, por medio de cuerdas, para ponerlo más cerca del Hijo de Dios que predicaba. ¿Saben lo que muestra con esto, esta acción de estos hombres y del hombre que estaba paralítico? Que buscaban salvación, que buscaban sanidad. Y se dan cuenta lo que hizo Jesucristo. Él no hizo una noche de sanación, no hizo un evento de sanidad, ni siquiera oró, ni ayunó, no hizo nada extraño de lo que las religiones hacen hoy día para parecerse más espirituales. ¿Te das cuenta de lo que les dice? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Marcos 2:11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si nosotros tenemos a Dios en Cristo nosotros, y vemos que hay una necesidad, y que esa persona que tiene esa necesidad cree por recibir respuesta, nosotros tenemos toda la autoridad para actuar de la misma manera que actuó Jesucristo. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:12. Entonces él se levantó. ¿Sabes lo que muestra con esto? Una acción creyente agresiva. Él veía su cuerpo a los 5 sentidos. Él sentía su cuerpo a los 5 sentidos. Pero él actuó, él se movió, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Esta es otra diferencia. Cuando se hacen esos eventos de sanidad y todas esas cosas, ¿quién es glorificado? ¿Dios o el hombre que supuestamente efectúa esa sanidad? Ahora bien, Pedro también le había visto resucitar a una niña. Debería haber tenido una mente fortalecida en creencia. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Se dan cuenta quién estaba buscando ayuda por su hija? El principal de la sinagoga. Y le viene a decir: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Marcos 5:37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Antes de seguir adelante, ¿se dan cuenta de lo que le pide Jesucristo a ese padre? No temas, cree solamente. Porque el temor, la duda y el miedo derrotan las promesas de Dios. No temas, cree solamente. E hizo otra cosa, Marcos 5:37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Quién hubiese seguido a Jesucristo? El mismo que le decía: ¿para qué molestar al maestro si ya tu hija murió? No permitió que ese hombre tampoco se acercara. Marcos 5:38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Se dan cuenta de todo lo que lo rodeaba a Jesucristo? Y él mantuvo su mente fija y quieta en lo que debía de hacer. Alboroto, y donde hay alboroto no está Dios. Y los que lloraban y lamentaban mucho, porque a sus ojos y a sus sentidos la niña ya había muerto. Marcos 5:39.
Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Marcos 5:40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros hablamos la palabra, hay gente que se burla? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Echarlos fuera a todos. Y quedarnos solamente con ese remanente fiel que cree. Eso es lo correcto, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Seguir este ejemplo. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre. ¿Quiénes eran los responsables de creer por esa niña? El padre y la madre. Y los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Jacob y Juan. Y entró donde estaba la niña. Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y este Talita Cumi se dejó por el sonido que tiene, porque es una palabra aramea. Por eso la dejaron. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Se dan cuenta? Otra vez, solo manda. Apoyado y respaldado por la creencia de los 3 hombres que le seguían, que eran sus discípulos, más la madre y el padre que necesitaban que su hija fuera despertada de ese sueño en el que se encontraba. Marcos 5:42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Se entiende todo de lo que Pedro había sido testigo? ¿Entienden ahora cuántas cosas había visto Pedro? Seguiremos escudriñando las Escrituras y entendiendo estas cosas espirituales a la luz del corazón de Dios. Amados de Dios, Dios les bendiga y nos estamos viendo.